Buen día. En esta oportunidad realizaré un podcast donde les hablaré sobre el análisis de las variables macroeconómicas y la realidad económica de nuestro país, Colombia. Bienvenidos. Nuestro grupo es el número 3 y está conformado por Lady Milena Suárez Ríos, Jessie Alexander Rodríguez Serrano y quien les habla en esta oportunidad, Pilar Dayana Talero Ramírez. Para analizar el nivel y las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto y entender el crecimiento económico en Colombia, debemos analizar estos indicadores ya que nos proporcionan una visión clara sobre la salud económica del país, la capacidad de generación de riqueza y las perspectivas de crecimiento futuro. Desempeño reciente de la economía colombiana. En el año 2021 Colombia experimentó una recuperación impresionante con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 10.7% tras la contracción del menos 7% en el año 2020 debido a la pandemia. En el año 2022 el crecimiento fue robusto del 7.5%, impulsado por un aumento en el consumo interno y la recuperación de sectores como el comercio y la construcción. En el año 2023 la economía mostró una desaceleración con un crecimiento aproximado del 1.7% según estimaciones del Banco de la República y el DANE. De cara al año 2024 las proyecciones indican un crecimiento más moderado entre el 1.5 y 2.5 dependiendo de la evolución de factores como la inflación, el mercado laboral y la recuperación de la inversión privada. La inflación mide el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y los servicios de un país. En Colombia la inflación ha experimentado fluctuaciones importantes en los últimos años, afectada por factores tanto internos como externos. En el año 2021 la tasa de inflación fue del 5.6%, impulsada principalmente por el encarecimiento de los alimentos y el impacto de los choques de oferta debido a la pandemia. En el año 2022 la inflación se disparó, cerrando el año en el 13.1%, el nivel más alto en más de 2 décadas. Ahora hablaremos del desempleo, la calidad del empleo y las políticas laborales en Colombia. En el año 2019 la tasa de desempleo en Colombia fue del 10.5%. Durante la pandemia del año 2020 la tasa alcanzó su punto más alto, llegando al 16.8% debido a las restricciones y cierres en el negocios. En el año 2021 con el reactivación económica, el desempleo comenzó a reducirse gradualmente, situándose en el 13.7%. En el año 2022 el mercado laboral siguió mejorando con una tasa de desempleo que bajó al 11.2% gracias a la recuperación de sectores como el comercio, la construcción y el turismo. En el año 2023 la tasa de desempleo se estabilizó cerca del 9.3%, aunque aún persisten desafíos estructurales que afectan la creación de empleo formal. La calidad de empleo, alta informalidad. Aproximadamente el 57% de los trabajadores en Colombia están en el sector informal, lo que significa que carecen de beneficios como seguridad social, pensión y acceso a la salud. Empleos de baja calidad. La mayoría de los empleos informales concentran en actividades de baja productividad y bajos salarios como el comercio ambulante, servicio doméstico y microempresas. Su empleo, es decir, trabajan menos horas de las que desearían en los empleos que no se corresponden con sus habilidades. Principales políticas y reformas laborales: reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales de manera gradual, ampliación de los derechos laborales para trabajadores informales como la afiliación a seguridad social, flexibilidad en los contratos laborales para fomentar la contratación de jóvenes y mujeres. Programas de empleo juvenil. El gobierno ha implementado iniciativas como Mi Primer Empleo para incentivar la contratación de jóvenes mediante subsidios a la seguridad social. Aumento del salario mínimo. En el año 2023 el salario mínimo incrementó en un 16%, alcanzando el 1.160.000 pesos colombianos. Fomento al emprendimiento para reducir la dependencia del empleo informal. El gobierno ha promovido programas para el apoyo a las pymes y a través de créditos blandos y asesorías técnicas. La posición económica internacional de Colombia. Estos se miden por las exportaciones de Colombia. Son una fuente clave de ingresos para Colombia y reflejan la capacidad del país para competir en los mercados internacionales. Sus principales productos de exportación son el petróleo y derivados, que representan el 40%, el carbón aproximadamente el 12%, el café, el oro y otros minerales, las flores
banano y otros productos agrícolas tienen gran demanda en mercados como Estados Unidos y la Unión Europea. En 2022, Colombia alcanzó un récord en exportaciones superando los 62.000 millones de dólares. Sin embargo, en el año 2023 las exportaciones experimentaron una desaceleración debido a la caída de los precios internacionales de las materias primas y a la menor demanda global, especialmente desde China y la Unión Europea. Las importaciones de Colombia reflejan la demanda interna de bienes y servicios que el país no produce localmente, principalmente los productos importados, los bienes de capital como equipos y maquinarias necesarias para la industria y el sector de la construcción, productos químicos y farmacéuticos, alimentos y productos agroindustriales como el trigo y el maíz, vehículos y autopartes. En el año 2022, las importaciones colombianas alcanzaron el 64.000 millones de dólares, lo que llevó a un déficit comercial debido al mayor consumo interno y la necesidad de insumos para la reactivación económica post-pandemia. Durante el 2023 las importaciones se moderaron debido al aumento de las tasas de interés y a la desaceleración del consumo interno por la inflación. Ahora hablaremos de la balanza de pagos. Es un indicador macroeconómico que mide todas las transacciones económicas de un país con el resto del mundo. Está subdividida en cuenta corriente y cuenta financiera. La cuenta corriente incluye la balanza comercial, que es exportación e importaciones, servicios, turismo y transporte, ingresos por inversiones, remesas de renta de inversiones, transferencias, remesas de trabajadores en el exterior. Para el año 2023 se estima que el déficit se ha reducido en un 4.5% del Producto Interno Bruto gracias a la moderación en las importaciones y el incremento de las remesas que alcanzaron niveles récord superando los 9.000 millones de dólares. Cuenta financiera refleja las entradas y salidas de capitales extranjeros en forma de inversiones directas de cartera y otros flujos financieros. La inversión extranjera directa, Colombia ha sido destino atractivo principalmente en sectores como energía, minería, tecnología y manufactura. Para el año 2023 superó los 15.000 millones de dólares a pesar de la incertidumbre política y las reformas propuestas por el gobierno. El análisis del nivel de la deuda pública, el déficit fiscal y las políticas de recaudación de impuestos. El nivel de la deuda pública en Colombia refleja el monto total que el gobierno debe a los prestamistas, tanto internos como externos, en forma de bonos, préstamos y otras obligaciones financieras. La evolución reciente de la deuda pública en los últimos años ha aumentado significativamente, especialmente como consecuencia de la pandemia y las necesidades de reactivar la economía mediante mayores gastos en programas sociales y de salud. En el año 2020 la deuda pública alcanzó alrededor del 65% del Producto Interno Bruto, un aumento notable con respecto al 48% del Producto Interno Bruto en el año 2019. Este incremento fue impulsado por el gasto extraordinario necesario para afrontar la crisis sanitaria y económica. Para el año 2022 la deuda pública se aproximó al 70% del Producto Interno Bruto, manteniéndose por encima de los niveles prepandemia. Para el 2023 la deuda pública se estimó al 72% del Producto Interno Bruto, lo que indica un aumento moderado respecto al año anterior. Posición de la deuda. La deuda interna, una parte significativa de la deuda pública está representada por bonos internos emitidos en pesos colombianos. Esta deuda está sujeta a tasas de intereses locales y presenta un riesgo más bajo en términos de divisas, pero puede generar presiones inflacionarias. La deuda externa, Colombia también tiene una deuda externa significativa en dólares y otras monedas extranjeras. Esta deuda se afecta por la fluctuación del tipo de cambio y la tasa de intereses internacionales. La salud del sistema financiero, la regulación bancaria y el acceso al crédito en Colombia. La salud del sistema financiero se mide por su solidez, la liquidez de las instituciones financieras, la rentabilidad y su capacidad para resistir choques económicos. La evolución reciente del sistema financiero en Colombia ha demostrado resiliencia en los últimos años, incluso en medio de las crisis globales como la pandemia, gracias a un marco de regulación sólida y a un entorno macroeconómico relativamente estable. A finales del 2023 el sector bancario sigue siendo robusto con altos niveles de solvencia y rentabilidad, según la Superintendencia Financiera de Colombia. Los indicadores claves del sistema financiero son la solvencia bancaria,
que tiene una relación de capital regulatorio superior al mínimo exigido por las normas internacionales como Basilea III. Esto ha permitido que el sistema bancario mantenga su estabilidad incluso frente a choques externos. Rentabilidad. La rentabilidad de los bancos colombianos ha sido positiva con retorno sobre el capital superior al 10% en los últimos años, lo que refleja la capacidad del sector para generar beneficios. Liquidez. Los bancos tienen una posición de liquidez relativamente fuerte con razón de cobertura de liquidez que les permite enfrentar periodos de estrés financiero sin recurrir a fuentes externas de financiamiento. Principales organismos de regulación. La Superintendencia Financiera de Colombia es el ente encargado de supervisar a entidades financieras asegurando que cumplan con las normas prudenciales y operativas. Regula también el sector bancario, el asegurador, pensiones y en el mercado de valores. El Banco de la República actúa como Banco Central de Colombia, encargándose de la política monetaria, la estabilidad financiera y el control de la inflación. Normas claves de regulación financiera, el Basilea III. Colombia ha adoptado normas internacionales que exigen mayores reservas de capital y una mayor liquidez en los bancos para hacer frente a crisis sistemáticas. Normas contra el lavado de dinero, normas contra la financiación del terrorismo, lo que mejora la transparencia y la confianza internacional en el sector financiero. Protección al consumidor. Las instituciones financieras están obligadas a cumplir con regulaciones que protegen los derechos de los consumidores, como la Ley 1328 del 2009. Ahora analizaremos los flujos de inversión extranjera y el entorno empresarial en Colombia. En Colombia se ha mostrado una tendencia cíclica en los altos picos en ciertos años y caídas en otros, influenciada por factores internos y externos como los precios de los commodities y la estabilidad política de los cambios en las políticas económicas. Los flujos de inversión extranjera en Colombia han sido estables en los últimos años, con sectores claves como energía, infraestructura, tecnología, atrayendo capital internacional. El país sigue siendo un destino atractivo debido a sus tratados de libre comercio y estabilidad macroeconómica y la diversificación de su economía. Los niveles de pobreza, la distribución del ingreso y las políticas de inclusión social en Colombia. Según el DANE, la pobreza multidimensional en Colombia ha mostrado mejoras moderadas en las últimas 2 décadas. Sin embargo, los efectos de la pandemia y los shocks económicos recientes afectaron negativamente los niveles de pobreza. En el año 2022, aproximadamente el 39.3% de la población vivía en pobreza monetaria, es decir, con un ingreso inferior a la línea de pobreza, lo que representa una mejora respecto al 42% en el año 2020, aunque aún muy lejos de los niveles previos de la crisis sanitaria. La pobreza multidimensional, que considera no solo el ingreso, sino también el acceso a la educación, salud y vivienda, afecta alrededor del 25% de la población en el año 2022. La pobreza rural versus a la urbana. La desigualdad entre lo urbano y lo rural es una de las características más pronunciadas en la pobreza colombiana, mientras que en las zonas urbanas la pobreza es menor. En las zonas rurales la pobreza alcanza niveles alarmantes, superando el 60% en algunas regiones. Los departamentos del Chocó, La Guajira y Cauca son algunos de los más afectados por la pobreza y las brechas de desarrollo en Colombia. Causas de la pobreza en Colombia: desigualdad en la distribución de ingresos, desempleabilidad, desigualdad económica entre regiones la distribución de la riqueza. Las grandes concentraciones de riqueza están en manos de un pequeño número de empresarios y terratenientes, según el informe de desigualdad global en el año 2022. Las grandes empresas en sectores como minería y bancos y energía acaparan una parte significativa de los recursos nacionales, lo que deja una gran disparidad en la distribución de la riqueza. Políticas de lucha contra la pobreza. El gobierno colombiano ha implementado varias políticas sociales para reducir los niveles de pobreza y mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables, como los programas de transferencias monetarias, de ingreso solidario, la familia en acción y Mi Casa Ya. La capacidad de innovación, la productividad y la competitividad en Colombia.
El Índice Global de Innovación en el año 2023 ha publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Colombia se encuentra en la posición 62 a nivel mundial, lo que muestra avances en la capacidad de innovación. La inversión en investigación y desarrollo en Colombia sigue siendo baja en comparación con otros países de América Latina y el mundo. En el 2020, el gasto representó solo el 0.25 del Producto Interno Bruto de Colombia, un nivel por debajo de los estándares internacionales donde los países más innovadores destinan entre el 2 y 3% del Producto Interno Bruto. Ecosistema de innovación. Colombia ha registrado mejoras especialmente en la tecnología y emprendimiento. Ciudades como Medellín se han destacado por su modelo de innovación y se han convertido en un hub de startups en América Latina. La evolución de la productividad. Según datos del Banco de la República y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la productividad laboral en Colombia ha tenido un crecimiento bajo en los últimos años en comparación con otros países de la región. La productividad colombiana se encuentra por debajo del promedio de América Latina. La posición de Colombia en los índices globales de competitividad, según el informe global de competitividad del Foro Económico Mundial, FEM, en el año 2023, Colombia ocupa la posición 57 de 141 países, lo que refleja avances importantes en la competitividad. La competitividad empresarial ha mejorado en aspectos como el entorno macroeconómico, la infraestructura y la accesibilidad a servicios digitales. Las fortalezas en la competitividad global se ven en la apertura comercial. Colombia ha logrado aumento mediante tratados de libre comercio con diversos países, lo que ha ampliado su acceso a mercados claves. El país forma parte de la Alianza del Pacífico, lo que le ha permitido acceder a mercados de Asia, Europa y Estados Unidos. Muchas gracias por su atención.